Pues nada, vamos a empezar. Un gusto veros a todas. Buenas tardes desde Madrid, que es donde estoy yo. Y desde Galicia está Carmen Oliart, mi socia de Sabina Editorial. Y desde allí queremos deciros que estamos muy contentas de presentar hoy este libro, Confesiones de una amante de la lengua materna. El título nos lo mandó Andrea casi al empezar el libro y nos gustó mucho a las dos. Nos golpeó un poco, pero nos parecía que respondía a lo que queríamos, ¿no? Unas confesiones. Nos parecía muy interesante, ¿no? Después de que habíamos leído artículos suyos sobre la lengua materna, pero también los neolenguajes que tanto enredo nos están causando y que ella va diseccionando con muchísima claridad. Un minuto que le voy a dar a esto de entendido. A ver, ya. Pues con este libro, Carmen Oliart y yo soy Ana Mañeru, para las que no nos conocemos, cumplimos y celebramos 10 años de trabajo juntas en Sabina Editorial, que la verdad nos han traído regalos de autoras y de obras como esta, ¿no? Que dan medida de la grandeza y la calidad de la escritura femenina. La cubierta del libro, para las que no lo hayáis visto os lo enseño, es un homenaje, a ver, ¿se ve así? ¿Así? Es un homenaje a la tierra natal de Andrea. Andrea nació en Antofagasta en 1975 y la fotografía que hay de fondo es un salar andino en el desierto de Atacama. Así que con eso empezamos. Andrea Franulik de Pix. No sé si dice Franulik o Franulik. Franulik, ¿verdad? Franulich. Franulich. ¿Y la Sí. H dónde la sacáis? Franulich. Bueno, me la inventaré. Con este libro, os decía, Andrea lo que hace es escribir una obra de una mujer sabia y valiente. Ella es una feminista radical de la diferencia, así se dice y se conoce a sí misma. Y yo creo que está contribuyendo mucho con su compromiso, con su experiencia y con su práctica política expresadas en lengua materna, a descubrir la verdad y la belleza que nacen de la libertad femenina y de las relaciones entre mujeres no instrumentales. ¿Qué son las no instrumentales? Las que se dan y se cultivan gratis y por amor. Parece que es fácil, pero no es fácil. Y esas son las que dan fruto de verdad. El libro de Andrea, yo digo que emociona, en lo que tiene a emocionar de moverte, o sea, mueve, conmueve, desde la primera página hasta la última. Y a mí personalmente me ha llevado a lugares donde no había estado nunca antes. Y en esos lugares yo pienso que bueno, son lugares y estados también luminosos y a veces oscuros, porque así es la vida, ¿no? Y en ellos yo pienso que podemos reconocernos y aprender algo nuevo que nos transforma. Yo por lo menos he aprendido. Es un libro que no te deja indiferente porque no trata de contentar, sino que trata, pienso, de decir con verdad, con la suya, claro, y la verdad de cada una a menudo incomoda, pero es lo que da fruto. La verdad al final es lo que da fruto, quede más o menos bella. Ella es, además de todo esto que os cuento de su libro y de ella es pedagoga, es doctora en lingüística hispánica, profesora en la Universidad de Santiago de Chile y cofundadora de Feministas Lúcidas y de su biblioteca itinerante, siempre creando en relación con otras y muy especialmente con su amada y mi amada también, Jessica Gamboa Valdés, que está aquí con nosotras, que es Yeka, para las que estamos siempre. Andrea, me gusta decir que es sobre todo maestra de lengua materna. Así la llama Adriana Alonso Sámano. Y me parece que eso es fiel a la realidad. La presentación de este libro, estuvimos pensándolo, requería la palabra de otra autora singular y exquisita como lo es Andrea. Y como lo es la poeta y filóloga Nieves Muriel,
a la que también hemos tenido el honor de publicar en Sabina Editorial. Tenemos autoras maravillosas, es una felicidad. Esto ha venido a nuestras vidas y somos muy felices, ¿no? A Nieves le publicamos un poemario precioso que se llama Madrid, por si os interesa buscarlo. Y luego también, hace poco, su investigación, o sea, sobre su investigación, el libro que se llama Solo lo cierto cuenta, Libertad femenina y poesía, que es fruto de su doctorado en estudios de las mujeres, también de su maestría en estudios de la diferencia sexual, de su trabajo docente en distintas universidades y grupos de mujeres y sobre todo de su finura en la poesía y en la crítica literaria. Así que tenemos una pareja de mujeres excelsas y que, bueno, yo creo que vamos a disfrutar mucho de lo que nos digan, además de sus libros, ¿no? Que ahí quedan. Carmen y yo las admiramos a las dos mucho y nos sentimos muy afortunadas de estas alianzas cósmicas de mujeres donde participamos, por ejemplo, hoy con ellas, con todas las que habéis acudido a esta conversación, y desde aquí pues queremos saludaros a todas, especialmente a la autora del libro, claro. Así que felicidades, Andrea. Yo creo que vamos a estar aquí entre una hora y media, lo que pida el tiempo. Tampoco nosotras vamos cronometrando mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, por si la que tenga que hacer la cena o la comida, o salir a pasear al perro, todas las cosas que nos pasan, o cuidar al niño o a la niña, pues calcular eso, una hora y media, pero ellas nos dirán, ¿no? Así que yo os doy la palabra. Me imagino que vais a hacer como una conversación, por supuesto, toda la libertad, y ellas lo dirán también, para que cada una, si se os ocurre cosas, las cortamos, que no es cortarlas, es entrar a dar algo, ¿no? Entonces podemos ir combinando lo que dicen ellas con lo que vosotras penséis o como ellas lo vayan gestionando. Andrea, adelante. Muchas gracias, Ana, por esta presentación, preciosa presentación. Yo también, bueno, me siento muy contenta, es un momento para celebrar el nacimiento y la salida a la luz del sol de este libro, al que me invitaron a escribir hace un par de años atrás. Para mí la invitación fue de verdad un regalo, fue muy emocionante cuando apareció esa invitación en mi vida, porque yo admiro también mucho el trabajo que hace Sabina Editorial, y ya las conocía, y ya teníamos varios libros de ustedes acá en la casa, en mi biblioteca personal. Todavía no estaba la biblioteca itinerante de Feministas Lúcidas funcionando. Y claro, o sea que Sabina Editorial publica mujeres que escribimos como mujeres, ¿no? Y por lo tanto para mí era una invitación que venía de un lugar donde yo me sentía muy a gusto, que es escribir como mujer. Y en ese sentido tomé esa invitación como la abracé con mucho gusto y gratitud, y concreté la misión hace poco tiempo, porque los tiempos de la creación, como hablábamos recién con Nieves, son así, no son lineales. Un libro aparece, aunque una lo esté concibiendo también hace mucho tiempo dentro de sí, y de repente se logran materializar. Entonces recién este verano también por circunstancias muy mágicas que me impulsaron a escribir, lo logré terminar. Igual estaban ustedes a la espera, por supuesto, y ansiosas de recibirlo, y también existe todo ese compromiso y de cuidado también de las relaciones que vamos tejiendo entre nosotras. Y precisamente Nieves el otro día en su taller, que también tengo la fortuna de estar allí, dijo esto de que todos los días tenían un momento mágico, aunque no siempre lo viésemos ese momento mágico, pero que todos los días tenían un momento mágico, y yo así lo vivo y lo siento. Lo sentí con la escritura de este libro, y también lo siento bueno, y aprovecho también de decir que quiero dedicar este encuentro, esta conversación, esta celebración a la poeta chilena Malú Urriola, que acaba de dejar este mundo ayer. Es una poeta que nació en 1967,
entonces su muerte es bastante prematura e imprevista también, y también por lo mismo le quiero dedicar a ella estas palabras, porque también me parece mágico que la conocí en un momento de mi vida, a Malú, sin que fuésemos necesariamente amigas o muy cercanas, pero cruzamos nuestras vidas en un momento en el que ella iba de salida y yo venía de entrada. Y siento que ahora también ella va de salida y yo vengo de entrada, celebrando el nacimiento de este libro. Entonces también me parece que es un momento muy mágico. Entonces también dedicado a Malú, algo con el que tanto ustedes, Ana y Carmen, como Nieves, están muy de acuerdo, están muy de acuerdo que así sea. Bueno, eso que podemos escucharnos ahí con Nieves Muriel, podemos conversar, que vamos a fluir, eso dijimos, que íbamos a fluir porque así es. Estás con silencio, Nieves. Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por venir a celebrar la venida de esta criatura, de este libro tan precioso, que es Las confesiones de una amante de la lengua materna. Hablábamos un poco antes de que llegarais vosotras y le compartía yo a Andrea mi entusiasmo, ¿no? Mi emoción y mis distintos caminos también, encuentros, ¿no? En la lectura de este libro. Quizá algunas lo habéis leído ya y quizá las cuestiones que yo vengo a traeros o a pedirle a Andrea que nos cuente, que nos ordene, forman parte de mi curiosidad, de mi deseo y del disfrute que da siempre poder hablar con otra autora. Yo le decía que lo que traigo son hilos, ¿no? Hilos de los que tirar, los hilos que a mí me han movido y me han puesto en movimiento, me han hecho moverme por dentro, tratándose de muchas cuestiones que a mí me inquietan y me llevan inquietando desde hace ya bastante tiempo. Vaya este diálogo plural entre todas, esta conversación, ¿no? Entre todas, también para Malú. Y Riola, he estado leyendo algunos de sus poemas antes de entrar en este espacio, sobre todo algunos relativos a un libro llamado Piedras Rodantes, y el título me ha parecido bien bello. Andrea, ¿qué libro te has escrito? ¿Qué libro te has escrito, no? Te pregunto, ¿no? Y comparto, ¿no? Esta inquietud con las otras, ¿no? ¿Cuándo se produce en ti la toma de conciencia, esa epifanía que revela el profundo androcentrismo de la lingüística general que hemos estudiado, incluso con pasión, algunas, ¿no? ¿En qué momento de tu experiencia docente y de tu experiencia como mujer, ¿no? Te das cuenta del gran trampantojo, ¿no? Cómo bien dices, cómo bien explicas tú y ordenas. O sea, eso para mí ha sido muy importante. Tu manera de ordenar todo lo que la lingüística y la sociolingüística, el estructuralismo, han venido diciendo, cómo lo han dicho y de qué modo han ocultado a la madre. Leer a Luisa Muraro, para muchas, fue algo importante en nuestra vida. Para mí lo sigue siendo, leer el orden simbólico de la madre, tal cual, sin quitarle un punto ni una coma. Pero tú lo ordenas de tal modo, que a mí me ayuda a seguir comprendiendo. Porque el orden simbólico de la madre no era un libro fácil y tú lo vuelves a poner y a traer y a lanzar. Ese es uno de los hilos que te traigo, que quiero que me cuentes cómo llegas hasta ahí, de dónde llegas hasta ahí. El otro hilo que traigo es lo que haces con la confesión como revelación, que diría María Zambrano,
la valentía y la capacidad que has tenido para confesar la violencia de las relaciones entre mujeres. También ese hilo a mí me ha dejado, bueno, dubitativa, removida, inquieta, a ratos encogida. Has sabido hilar, trenzar la confesión de tu propia experiencia en una relación de violencia con otra mujer y lo has traído con esa experiencia que tú tienes también de la lengua materna y que explicas también, ¿no? Sabes que es una experiencia relacional, que la lengua materna forma parte de esa estructura profunda, ¿no?, de la semántica que también dirá Patricia Violi, ¿no? Y que tú también ordenas también. Hay algo, no sé si lo habéis leído o no, pero a las que estéis a punto de leerlo, quiero que me lo contéis luego. Qué bien ordenado todo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo empiezas a ordenar? Gracias, Nieves. Sí, que muy, muy interesantes tus hilos. Es muy interesantes tus hilos. Bueno, como yo siento que es un trabajo más de los últimos años, tener traer ese orden del simbólico de la madre, ¿no? Como ese precisamente, el que hace, el que ordena dentro de nosotras las cosas que traemos medias dispersas o cuando logramos sacudir ese desorden simbólico. Claro, yo tenía estudios sistemáticos de lingüística y paralelamente yo practicaba el feminismo autónomo, eso más o menos desde que egresé de mi pregrado en pedagogía en castellano. Pero claro, lo vivía de forma paralela, ¿no? Y siempre dándole una prioridad, por supuesto, a esta práctica relacional con otras y a mi práctica política feminista, y colocando allí el lugar de la creación. Pero luego es en estos últimos años donde logro ir integrando y armonizando, tejiendo todos los lugares de mi vida y todos los contextos relacionales, y eso implicó también tomar una profunda conciencia de lo que me importaba a mí ser profesora también, cuánto me gustaba ser profesora, y cómo eso de ser profesora era algo también que yo traía de muy niña, esa vocación, porque también estaba ligada a mi genealogía femenina. Y algo que estaba ahí, como cuando en general nos pasa con la lengua materna, que es algo que está ahí, que la traemos, que está en nuestra vida, y de repente la empezamos a ver y le empezamos a dar el valor y el lugar que tiene en nuestra vida, que es un lugar prioritario, importantísimo. Entonces, yo siento que toda esa parte de la lingüística tiene que ver con mi práctica en el aula, en el aula de estos últimos años, que por suerte he estado y he llegado a un lugar donde hay libertad de cátedra, y lo que me ha permitido, por lo tanto, estar ahí en relación con las estudiantes y con los estudiantes de quienes aprendo mucho también, porque también he aprendido a tomar la novedad que ellas y ellos traen. Y es ahí donde he fraguado principalmente ese orden de ir hilando este simbólico de la madre, esta lengua materna, e ir también sacando a la luz entonces el androcentrismo y la profundidad de ese androcentrismo que traen los estudios de la lingüística patriarcal. Entonces, finalmente, lo que he volcado en la escritura ha sido resultado de mi práctica como profesora en el aula. Y eso también me hizo mucho sentido cuando estábamos con Mari Daly, en los encuentros de Mari Daly, que todo esto es una urdimbre muy grande y muy larga, porque tenemos los encuentros de Mari Daly, los de Emily Dickinson, tus talleres, Nieves, feministas lúcidas, entonces es una urdimbre muy bonita que no se termina.
Mari Daly dice un poco eso también en Exórbita, ¿no? Que ella también, mucho de lo que trabaja en el aula, luego va transformándolo en palabra escrita. Y a mí me pasó eso con la lingüística. Entonces, es precisamente estos años donde confluye la profundización en el pensamiento de la diferencia sexual, leer a las autoras y a las pensadoras de la diferencia sexual, donde también están ustedes, y donde esta lectura la hacemos también con las mujeres con las que estamos en relación en Feministas Lúcidas, y con las que van llegando también a los espacios que nosotras vamos convidando, y el aula, y la práctica en el aula. Y ahí poder relacionar la profundidad que trae, por un lado, los hilos de la lingüística feminista, los hilos de la diferencia sexual y la lengua materna, el contrato sexual de Carol Pateman, la empatía de Edith Stein, las brujas que practicaban la empatía. El mismo año en que Edith Stein publica su libro, Ferdinand de Saussure está sacando este libro que se considera inaugural en la lingüística moderna, que viene de René Descartes, que aparece con el método científico luego que termina este gran genocidio contra las brujas. Entonces, bueno, ahí se va ordenando todo eso, ¿no? Y lo puedo poner en palabras. Sí, se va ordenando, ¿no? En 5 hilos, ¿no? Son 5, digamos, no sé, los relatos, los capítulos que van trenzando, ¿no? Este tejido que tú nos traes, Andrea, ¿no? Y donde consigues, bueno, pues ese ser fiel que venimos diciéndonos ahora mucho, ¿no? Gracias a Mary Daly y a su traducción, ¿no? Ese ser fiel y ese mantenerlo todo unido, ¿sabes? Porque mi impresión libre de la lectura de tu libro es que tú traes unida la belleza de esa experiencia primera, el reconocimiento de tu aprendizaje de la lengua materna, el hilo de tu genealogía, lo que haces en tus clases, que nos lo estás contando y que está contado con una belleza en este libro, los textos con los que participa tu alumnado, el diálogo que se crea con tu propio alumnado también en este libro, que es muy precioso, ¿no? La violencia, la política, toda tu trayectoria política en Chile, que para una mujer que no es de Chile, como en mi caso, me interesa profundamente, ¿no? También todo lo que traes desde ahí. Y sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ordenan, ¿no? Haciendo que todo quede unido, ¿no? Incluso, bueno, los momentos que a cada lectora o que a mí en concreto, ¿no? Puedan encogerme más, ¿no? Con el encogimiento me refiero siempre al desorden y a la violencia, ¿no? El relato, esa confesión que tú traes, ¿no? Sin tapujos, ¿no? Mostrando la violencia de algunas relaciones, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Sí, ese es el otro hilo. Es algo que todavía, Andrea, yo estoy dejándome sentir. Sí. Claro, pienso ahora que estos tiempos de la creación, que no son lineales ni se pueden cronometrar, que todo esto que aparece allí, como dices tú, con esta claridad, que es mucho tiempo de haber concebido por dentro, ¿no? Son muchos años. O sea, son muchos años. Luego la invitación de Preciosa de Ana y Carmen, que es hace 2 años. Luego este verano, que parte con un momento mágico. Y también este primer capítulo, sobre todo, donde yo me confieso con estas relaciones que dices tú de violencia entre mujeres, que también ya lo había presentado un año antes en un encuentro de mujeres que habían hecho las amigas acá de Concepción, de Chillán. Entonces, los tiempos de la concepción son bien otros, ¿no? Entonces aparece aquí algo que ya estaba dentro, y lo otro es que esta confesión también es algo que yo vivo hace 10 años atrás también, ¿no? Que en este grupo político donde también me pasan cosas, donde la paso mal, donde hay, bueno,
yo necesitaba poner eso en palabras y no lo había hecho hasta ahora. Y la invitación de las mujeres de Sabina que publican, mujeres, que siempre en esta creación hay una valentía, como también lo has dicho tú en tus talleres, de las mujeres que escribimos y practicamos la escritura femenina, hay una valentía, un gesto de valentía, de mostrarnos, de decir lo que nos está pasando, decir nuestra verdad. Creo que la invitación de una editorial de mujeres es una invitación ideal para que yo también pudiese haber dicho lo que necesitaba decir. Era el momento y en ese sentido tuve que romper el pudor. Por ejemplo, es como lo que dice Virginia Woolf, matar el ángel de la casa, que necesitamos hacer las escritoras para poder, las que practicamos la escritura femenina libre, para poder poner nuestras verdades ahí en el papel, matar ese ángel de la casa. Tuve que matar ese ángel de la casa, que tiene que ver con la vergüenza también, con el pudor, con el exponerte, con el también decir cosas que involucran a otras y que también a veces a mí también me invadió eso, ¿no? Como el sentimiento de culpa o de si lo estaré haciendo bien, si no será mucho exponer a otras, en fin, o sea, que significó, hay muchas emociones ahí que van y que tienen que ver con ese ángel de la casa, creo yo, que cada una lleva su propio ángel de la casa, me imagino en singular, y que también el momento que Virginia lo dijo en su contexto relacional o en su época, es muy diferente a lo que nos pasa a nosotras hoy, ¿no? Pero es interesante que traigas, a mí te escucho y me resulta muy interesante que traigas esa imagen y esa cita que conozco bien, ¿no? Sí. Porque te escucho y tiene un sentido. En mí está sonando con mucho sentido, ¿sabes? La capacidad de poder matar a ese ángel, que el de Virginia era uno y el nuestro de ahora es obvio que es otro, y el tuyo, ¿no? El ser capaz de decir, yo voy a contar esto, ¿no? Que ha ocurrido en esta relación y lo voy a traer, lo voy a contar con el dolor, con lo que he vivido, con cómo lo he vivido, y bueno, ahí ese hilo, ¿no? Os cuento a las demás, ¿no? Lectoras o seguro, lectoras más que probables de este libro, ¿no? Ese hilo, ¿no? Que nos lleva también a pensar la violencia con otras, ¿no? Que da pudor, que da vergüenza, que da miedo, que da... porque atenta a algo muy sagrado, ¿no? Que tiene que ver con la relación con la madre, ¿no? Pero todo esto, que de alguna manera, que a mí me ocurre mucho, Andrea, ¿no? Porque imagino que todo es obra también del tiempo, de las líneas del tiempo, de crecer, de vivir la vida que, como dice una amiga siempre, que no es fácil, vivir, pero vivimos, ¿no? Yo voy integrando también en mí lo leído, lo estudiado con devoción, al final lo integro por pura experiencia, ¿no? Entonces, parte de mi historia con el pensamiento de la diferencia sexual, ¿sabes? Tiene una integración al final con la experiencia de la vida, ¿no? Que tiene que ver también con la violencia con otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ese hilo que tú traes ahí, pues bueno, a mí en las primeras lecturas se me caía un poco de las manos, no podía sostenerlo, hasta bueno, que hablando aquí contigo me siento más capaz de sostenerlo. Entonces eso te lo agradezco. Te lo quiero agradecer. No pensé que fuera a ocurrir así, pero sí, te lo agradezco también ahora. Sí. Pero la confesión que nos trae Andrea va más allá, está más allá. Pasan muchas cosas en este libro, muchas cosas que interesan, ¿no? Yo pensaba, me bajé de Madrid leyéndolo en el tren, ¿no? Y pensaba, esto es lo que habría que contar en las clases de didáctica de la lengua y la literatura en ciencias de la educación. Así se llama en España, en nuestras universidades, ¿no? A esa maestría, ¿no? Esto es lo que habría que contar. Es un libro que habla de la lengua materna, que habla de la política
y que habla del contrato sexual. La primera vez que yo os escuché a ti y a Yeka, la primera vez que os conocí en esta realidad virtual, hace años, estaba yo embarazada, fue hablando del contrato sexual. Entonces me ha interesado y me interesa especialmente ver cómo también en esta confesión tuya es una piedra clave, ¿no? Y me gusta mucho también cómo lo ordenas, cómo lo haces, ¿eh? Lo bien que explicas y que nos explica Andrea, y de verdad que pienso que lo vais a vivenciar parecido, cómo el contrato sexual, su ideología, lo articula todo de tal forma, ¿no, Andrea? ¿No? Sí, Que casi sí. no nos deja ver, ¿no? No nos deja Sí, ver, ¿no? es una idea muy, muy potente esa, la del contrato sexual, que yo la conocí con las pensadoras de la diferencia, bueno, escuchándoselo en primer lugar a Milagros Rivera, y de ahí, bueno, llegar a Carol Pateman, que es la fuente de donde aparece esta noción, que trae mucho, que tiene mucha fuerza como para interpretar muchas cosas que nos pasan. Y claro, esa violencia entre mujeres yo la siento, como dices tú, muy desde ahí, porque es precisamente cuando la ideología entra a las relaciones, sacando del medio la experiencia en singular y sacando a la madre, intentando suplantar a la madre. Andrea, tú dices algo en el libro, ¿no? Y que para mí va mucho más allá, ¿eh? O sea, el contrato sexual es una clave, ¿no? Que te sirve, pero tú la llevas a otro lugar, ¿no? Y hay un momento en el que tú dices, cuidado, ¿no? Con la obediencia, ¿no? A la ideología, ¿no? Que, ¿no? Con ser obedientes, ¿no? También lo bien que explican, ¿no? Esa alianza entre academia y Estado, entre universidad y Estado, ¿no? Que parece una cosa evidente, pero yo la he visto al leerlo en tu libro. Que digamos que sí, que son, pues como me decías tú antes a mí, es que hay cosas que las sabes, pero que hasta que no las vuelves a oír o las escuchas en la voz de otra, como que no te hace el clac, 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 ¿no? Sí, sí. ¿No? Así y el clac, clac. ¿No? Ese clac, clac, ¿no? Que de repente dices, claro, si es que gesto, como lo ha dicho ella, es así como puedo verlo, ¿no? Entonces, es como ese contrato sexual impone esa obediencia a la ideología, pero que luego se nos puede colar en otra cantidad de situaciones y de relaciones que creemos más libres y que tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Sí, claro, yo lo digo porque yo lo viví, o sea, como dices tú, desde la experiencia, que la experiencia es donde fraguamos la misma escritura, la misma creación, es desde ahí, ¿no? Desde la propia experiencia. Y yo viví o sea, que he vivido, he sentido, encarnado la ideología en mí, en mis relaciones, en mi forma de pensar, y también he intentado sacudírmela. Y cada vez ir más hablando desde la experiencia, escribiendo desde ahí. Y todavía me queda mucho por matar el ángel de la casa. Entonces esto es una puerta que se abre para mí y que recién se abre para seguir buscando hasta el fondo la autenticidad en la escritura. Y que no es testimonio y que no es un mero testimonio, no es una mera denuncia, no, que tiene que tener esa delicadeza y esa fineza de la experiencia auténtica, ¿no? Que cuando se transforma en simbólico y hace simbólico, es muy apasionante y es muy inspirador y es un horizonte muy ancho, muy ancho. Entonces, claro, la ideología la he vivido, la he puesto en práctica en mi vida, en mis relaciones, sé lo que significa, sé el daño que también causa y el desorden simbólico que trae. Entonces, aquí se trata para mí de eso, de describir
algo que yo fui, de lo que fui parte, de lo que yo también reproduje. Pero, Sí. Andrea, dices esto, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Oírte, porque escribes de algo de lo que tú eres parte, ¿no? O sea, la potencia que traen tus relatos, que son el mismo, pero que bueno, que la propia división que tú estableces, a modo de capítulos, digamos, ¿no? A mí se me va transformando todo el rato con mucha belleza, ¿no? Lo que tú vives, ¿no? El relato que traes de tu genealogía, por ejemplo, ¿no? El relato que traes de eso, tu llegada a ser maestra, ¿no? Cómo trazas y vas tramando, ¿no? Todo eso que también somos, ¿no? Y lo haces con esa gracia que da, pues, tocar, ir y venir de esa experiencia, ¿no? Que es la lengua materna misma, porque para mí es un libro que está escrito desde esa experiencia, desde ese lugar, experiencia relacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se lee con placer, ¿no? Incluso, ¿no? Pues ya te digo, aquellas partes que a mí en un principio me costaba sostener. Se lee con placer el libro, ¿no? Tiene un placer de ser oído, de ser escuchado, ¿no? Que va ordenando la política, que va ordenando lo que ocurre en los grupos de mujeres de allá, lo que te ocurre a ti, lo que ocurre con tu madre, con tu hermano. Hay pasajes que son de una belleza que emociona. Por eso la portada del libro pues toma un sentido luego editorial, ¿no? Porque hay un pasaje para mí favorito, ¿no? Cuando hablan, ¿no? Del cielo, ¿no? En ese desierto, ¿no? Y casi se toca, ¿no? Dicen, ¿no? También, ¿no? Algo que un hilo pequeño, pero muy dorado, ¿no? Cuando dices que en la infancia tenemos una relación sensorial y metafísica con la naturaleza, ¿no? Sí, Esto lo así es. Sí, bueno, también ayer lo dijiste antes de ayer, en el taller del placer que las mujeres sentimos con la naturaleza. Claro. Sí, es eso, es ese placer. Yo lo entendí muy Pero bien. tú lo llevas a la infancia Sí, y yo no lo hubiera pensado, o sea, no lo había pensado desde ahí. Y me ha parecido muy, muy potente porque lo veo en Marcelo, mi hijito de 3 años, cómo se relaciona con la naturaleza y es una cosa tan increíble que al sí, leerlo en tu libro, pues también ha hecho clac, 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 ¿sabes? Que digo, es esto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, tengo una conexión muy sensorial con la infancia y el paisaje del norte, con el desierto, la costa, la mar y toda la fauna, todo lo que es el norte acá, eh, que es un paisaje muy, muy particular, que está lleno de vida también. El desierto tiene mucha vida, mucho movimiento. Tiene la conexión con los astros, tiene las temperaturas, los colores, los colores que no es solo café, ¿no? Que son muchos cafés, muchos cafés. Tiene los sonidos y tengo una imaginación muy también romántica, si queremos decirlo así, con el paisaje que me circundó en la infancia. Eh, vivimos mucho eso, vivimos mucho. Tú lo llamas poética de los rincones, ¿no? Sí, sí, Es muy precioso eso, ¿no? Eso de la poética de los rincones. Que ves, a mí no me parece nada romántico, lo que me parece muy femenino, muy original y muy femenino, amiga, ¿no? O sea, que, ¿no? Todo eso que explican, ¿no? Y que vas trayendo pues al hilo de esos paisajes, de esa relación primera con la naturaleza, con tu hermano, con tu madre, sí, con las mujeres de, no sí, sé, es muy sí, bello. es muy importante para mí, sí. Lo de los rincones nace también por esta idea de que yo me iba al rincón del silencio cuando me
me llevaban a este jardín infantil, siendo yo muy niña, a este lugar, no sé cómo, parvulario, no sé cómo se dice ahora, creo, de otra forma, no lo sé, pero yo elegía ese rincón del silencio para estar en ese lugar. Y quería estar ahí, y bueno, y era un lugar que a su vez estaba dentro de otros rincones más anchos, porque era cruzar ahí la costanera para llegar a ese lugar, era ir de la mano de mi madre, porque era un lugar que estaba en el mismo lugar donde ella trabajaba, era cruzar un poco el desierto para llegar a ese lugar. Y claro, está toda la poética del espacio, está esta poética del espacio que, bueno, que también ahí lo voy ligando con lo que dice Laura Mercader. Está toda esta conversación con mi hermano ahí detrás, está el trabajo de Jessica. Entonces, bueno, de ahí sale poética de los rincones, ¿no? Como sale esa forma de nombrarlo, que también me gustó mucho, me hizo mucho sentido nombrarlo así. Y también está todo este desarraigo que vivo cuando tengo que salir de ese lugar de origen, de mi tierra natal, del desierto, porque tuve que venirme a Santiago. Tuvimos que venirnos a Santiago y para mí fue a mis 15 años, 14, 15 años, un verdadero desarraigo, Entonces, por eso también necesito plasmarlo en la escritura, también es una forma de que quede allí también. Es una forma de arraigarme también, volver a decirlo por escrito, porque me sentí muy desarraigada de todo lo que eso significó. Pues se nota y es muy bello que lo... Claro, yo no lo he leído desde el desarraigo, precisamente quizá por eso, porque has conseguido volver a enraizarte, ¿no? En Me volví a esa enraizar, sí, exactamente. experiencia Exactamente. que es muy, muy, muy precioso. Muy Sí. precioso. Sí. Yo estaba a punto de decir, digo, bueno, quizá alguna quiere Ana tiene la mano levantada, sí. He levantado la mano, sí. No se te oye, Ana. No. ¿Ahora? Tampoco. ¿No? ¿Sí? ¡Wow! Menos mal, es que es un misterio este micrófono. Pero bueno, aquí está. Entonces, os estaba oyendo con muchísimo gusto. Entonces, quería decir que a mí me gusta del libro, que me conmueve porque toca no la experiencia de ella, que la toca, claro, sino la mía, ¿no? O sea que entró en resonancia con cosas que ella va contando. Y a la vez no me da soluciones, que esto también me encanta, ni conclusiones, sino que me hace sentir, ¿no? Sentir, recordar hechos de mi vida. Entonces, ahí estoy aprendiendo, no un decálogo de nada, sino aprendiendo a mirar en mí, ¿no? A hacer una introspección, a mirar hacia adentro. Y me encanta que no me lleva... Yo tengo mucho miedo en el feminismo de tantos años que se convierta el feminismo cualquiera en una ideología, en otra ideología, ¿no? Entonces no me lleva de una ideología a otra, ¿no? Sino que permanece ahí llevándome más bien a lo profundo, ¿no? Lo que me hace es detenerme, mirar a lo profundo y no entrar en ese juego que sería el juego, pues como el de los partidos políticos ahora en España que estamos con elecciones, pues que es un juego superficial, ¿no? Entonces, no, lo que tú vas diciendo a mí me toca y me lleva a lo profundo. Entonces, ese ejercicio me parece vital para mí, ¿sabes? Y entonces lo agradezco mucho porque me renueva, ¿no? Reinicio, vuelvo a pensar, aprendo también, porque como tú cuentas eso es muy valiente. Yo he dicho al principio que es un libro muy valiente porque a todas nos da muchísimo miedo hablar de los conflictos entre mujeres y tampoco es que sea ni obligatorio ni necesario. Cada una lo podrá hacer o no lo podrá hacer nunca cuando la situación
se lo permita o se lo pida. Pero es muy necesario a la vez, ¿no? Porque tiene que haber también verdad entre nosotras. Y pues por miedo a que el feminismo, a que las mujeres que siempre están atacándonos, y si ahora nos atacamos nosotras, y si nos dividimos, todas estas leyendas urbanas, pues está muy bien salir de ellas y decir, no pasa nada por decir la verdad. Vamos, no es que no pase nada, es cuando pasa algo que tiene interés. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Yo me ha tocado mucho. Y tú sabes además, Andrea, que al principio también yo me quedaba sin respiración y Carmen también del primer capítulo, porque claro, tenemos una costumbre de decir no saques los trapos sucios, no, pero yo creo que no son trapos sucios, lo que tenemos nosotras es vida verdadera, ¿no? Lo demás son todo teorías que puedes cambiar una por otra y tal. Esto es experiencia femenina en carne viva, y entonces eso siempre es bueno para el mundo, para la que lo cuenta y para el mundo. Así que eso es lo que estaba pensando todo el rato. Yo solo quería decir una cosita muy corta, y es que he disfrutado mucho escuchándoos y es un placer y una satisfacción tan grande viendo a Andrea y a Nieves dialogar a partir de este libro. Sí, es un regalo, amigas, un disfrute. Y bueno, ha habido muchas cosas ahí que habéis dicho que se quedan ahí flotando hasta que se fijan. Así que gracias, y ya dejo a la gente porque las editoras nos ponemos muy pesadas. Gracias. Gracias, Ana, Carmen. Sí, me gusta mucho eso de que no tenga conclusiones, de que no las tiene, que no las tiene. Ahí está Carmen Martín. Hola Andrea querida, primero muchas gracias por el libro, me ha encantado, me parece que es un libro, concuerdo con Nieves, yo creo que con todas las que estamos, escrito en lengua materna, y de verdad enhorabuena por la criatura. Me gustaría volver a un tema que antes comentaron, pero de una manera muy breve, porque a mí también me parece un libro sobre todo muy valiente, y siempre que, o sea, cuando lo leía, siempre pensaba en cómo era, cómo fue para ti el proceso de escritura, ¿no? Porque obviamente te has puesto en juego y te has puesto como en la obra misma, y mientras leía a veces tenía que parar a pensar cómo ha escrito eso, cómo ha sido el proceso en sí, de ponerse en juego. Y si nos pudiera hablar de eso, me encantaría escucharte. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Y bueno, ¿cómo ha sido? Yo creo que no ha sido tampoco, o sea, no ha sido tan fácil, ha sido, o ha sido mezclando muchas emociones también, como lo que intentaba decir hace un rato, como también junto al placer, porque da mucho placer cuando logras poner en palabra algo que necesitabas decir, y eso alivia mucho el alma. Pero también a rato dudas, inseguridades, miedo, pero también el placer de exorcizar. Yo creo que también la escritura tiene algo de eso, de exorcizar algunos fantasmas. Creo que esta escritura para mí ha sido especialmente así. Creo que si bien antes podría decir que escribía ligando experiencias mías o que tenían mucho que ver con mi práctica política, muchos textos que están desde ahí, pero ahora ha sido totalmente distinto, y eso, bueno, ha sido todo un aprendizaje junto a ustedes, por ejemplo, mis relaciones ahí fundamentales con ustedes, con las feministas lúcidas, con las mujeres que me rodean, con mi mundo relacional, pero también comprendiendo en profundidad a las autoras de la diferencia sexual, cuando van
hablando del pensamiento de la experiencia, de la lengua materna, del partir de sí. Entonces creo que por primera vez siento que me acerco mucho más a eso, en la escritura, de ponerme en juego de verdad, y me ha encantado y me encantaría seguir así, seguir desde ese lugar, porque me ha encantado, y en ese sentido ha sido un trabajo que ha removido muchas emociones, pero también ha traído el placer de por fin poner en palabras algo que estaba yo sintiendo hace muchos años, que estaba dentro de mí y que por fin se ponía en palabras, y eso también exorciza mucho, siento yo. Entonces el libro tiene que aunque no siempre se ve, pero bueno, cada una también ve y interpreta, y esa es la gracia de lo que viene entre líneas también, de todo lo que viene entre líneas. Entonces no necesariamente van a percibir todo esto que digo, pero esto ha sido también mi proceso en esto de... como creo que las experiencias son bien fuertes las que vivimos, las relaciones entre mujeres tienen una complejidad y una potencia al mismo tiempo súper fuerte. Y hay bueno, que ya muchas lo han hecho, muchas. Yo ahora estoy entendiendo lo importante que es la creación femenina en ese sentido, de ponernos en juego y de poner ahí en palabras nuestras verdades. Entonces, nada, Carmen, ¿qué te puedo decir? El proceso ha sido así, complejo, con muchas emociones revueltas, pero que también trae placer y felicidad, que también trae eso. Y la valentía, o sea, cuando fui a Chillán a leerlo, tú fuiste conmigo. Yo fui la primera vez que puse ese primer capítulo frente a otras y lo leí en voz alta en un encuentro de lesbianas feministas en el sur acá de Chile. Hace un año atrás fuimos con Carmen y con Jessica, viajamos. Y ahí lo leí y yo sentí que hubo, algunas mujeres recibieron muy bien lo que dije, pero también hubo un gran silencio. Así también yo lo sentí. Un gran silencio. Y era raro también sentir ese silencio, porque una no sabía bien qué traía ese silencio, y eso fue para mí un acto de total valentía, haberlo leído en voz alta allí. Porque también mujeres que conocían también mucho de esta historia, o que lo conocían por rumores, esta historia del feminismo chileno, autónomo, o de mi quiebre con Margarita, en fin, como estábamos todas de alguna manera conociendo parte también de esta historia. Porque bueno, porque igual es todo muy pequeño el mundo que habitamos también, o sea que nos conocemos mucho acá nosotras, entre nosotras, y el feminismo autónomo también ha sido así, ¿no? Como hemos sido grupos pequeños. Entonces fue así. Pero me sentía tan sostenida al mismo tiempo, me sentía sostenida simbólicamente por ustedes que estaban ahí, por las otras amigas que estaban ahí. Entonces también también corre esos riesgos porque no está sola, porque tenemos también mujeres que nos sostienen simbólicamente siempre. No sé si respondo a tu pregunta, Carmen. Es muy interesante esto que dices, Andrea, ¿no? Saber que no estamos solas, ¿no? Y que siempre hay otras que nos sostienen, ¿no? Sí, en presencia, en ausencia, en lo simbólico, en sus libros, en las cosas que han creado, ¿no? Sí. Es un libro bien particular, ¿no? Es un libro bien particular, porque
porque está la política, está la negación del origen materno en la lengua y en la comunicación. También explicado esto, también explicado, ¿no? Pues no sé, Carmen, si lo ha leído también, qué piensa de esto, ¿no? A mí me parece que está tan bien explicado esto, pues que merece leerlo mucho y contarlo mucho en muchos sitios, sobre todo en ámbitos docentes que tengan que ver con la lingüística, ¿no? Porque está muy bien contado, Andrea. Aparte, pues sí, pues de lo negativo, de la relación entre mujeres, pues, de tu historia, de, bueno, pues la política de la identidad también está en el libro, ¿no? Pero vista y leída, pues ya en un MAG, en otro sitio, ¿no? Siento yo. ¿No? Y eso también me ha parecido muy interesante. A ver las amigas que están con las manos levantadas. Conchi, Oyeka. Sí, bueno, gracias Nieves por también hacer de esta conversación entre mujeres algo tan enriquecedor. Yo quería que Andrea nos comentara, porque también este libro para mí ha traído mucha novedad. Es un libro que me ha impactado también. Y eso que tú dices, Nieves, la palabra, el encogimiento. Sí, también hay cuestiones que a veces me ha llevado al encogimiento y que no he sabido cómo tomar, y que guarda relación con lo que las palabras de Andrea como autora también nos convida a cada una, y cómo nos toca en esos hilos, esas fibras a cada una, a partir de nuestra propia experiencia que no es transferible. No obstante, creo que hay una experiencia común, que es la lengua materna que nos toca como criaturas maternas, que señala Andrea. Aunque para mí, en mi experiencia femenina, algo que Andrea señala al inicio del libro en su nota preliminar, que yo creo que abre inmediatamente horizonte para cualquier lectora, que es señalar, y yo creo que es tremendamente político en el sentido de cómo estamos entendiendo la política, de las relaciones, para no llevarlo a otra esfera, porque es una dimensión que, como bien dice Andrea, va conectada con la estructura semántica profunda de la lengua materna. Y es cuando ella se refiere en la página 10 al uso de la primera persona femenina singular. Creo que esa nota preliminar para mí es de una relevancia, sobre todo por los falsos dilemas en los que estamos hoy en día inmersas. Y esto de la primera persona femenina singular salvaguarda, creo yo, rápidamente el señalar que somos criaturas maternas sexuadas. Y eso, me gustaría también que Andrea pudiese decirnos, contarnos cómo llegó también si fue una valentía hacerlo, o es algo que era innato, que surge así innato de señalar, o por qué señalar el uso de la primera persona femenina singular, que lo encuentro bellísimo, un gesto bello, de una fuerza y una potencialidad política tremenda. Eso. Gracias, Yeka. Sí, claro que tiene mucha potencialidad política para nosotras hablar en el femenino singular. Sí. Sobre todo o sea, bueno, algo que viene ya mucho de la lingüística feminista, o de las mujeres que empezaron a trabajar, Ana Mañeru, de hecho,
en los comienzos cuando se empezó a discutir, o no sé si son los comienzos, la verdad, pero ya hace algunas décadas que se empezó a discutir este androcentrismo lingüístico, este sujeto pseudo universal, pseudo genérico, que se colocaba ahí además como sujeto del conocimiento, como eje de referencia para todo, y que iba haciendo que cada vez nosotras quedáramos con nuestra experiencia indecible. Entonces, es una manifestación concreta, quizás la más evidente, no solo la única, no pasa solo por allí, pero yo diría que pero que tiene una potencia política particular, o sea que esto de los géneros gramaticales y que actualmente también, y como también en el libro aparece, como también señalaba Nieves en relación a las políticas de la identidad, que actualmente también está dentro de un debate, ¿no? Que coloca ahí la academia, la academencia, contingente, ¿no? Cuestionar precisamente el uso de los morfemas de género gramatical, y porque precisamente son los que en la lengua materna expresan la política sexual, son los que ponen de manifiesto la política sexual, y la política sexual patriarcal, o bien una política sexual pensada y a partir de nosotras, y el uso del femenino singular tiene que ver con una mirada nuestra de la política sexual, o sea, de la relación entre los sexos y de los sexos, o sea, también la relación con nosotras mismas, con nuestra genealogía y con nuestro origen materno. Entonces, sí, me parece que es fundamental, y es fundamental hoy también, como hace décadas, y es una expresión, un recurso potente y riquísimo de la lengua materna, un recurso simbólico potente de la lengua materna. Tenemos, acá las que estamos hablando el español, tenemos el género gramatical en femenino, que ya viene, y que lo enseña la madre también en el origen de la lengua. Entonces sí, me ha parecido que eso es muy político, muy político. Y yo y ya creo que lo tenemos también todas muy incorporado. O sea, todas, digo, todas, no sé, todas las que en general estamos en relación, lo tenemos muy incorporado, no lo ponemos ya en duda, no está en cuestión. Sí, pero en otros lugares sí lo está, ¿no? Sí. Hago un lapsus porque lo tenía aquí anotado, Yeka, y lo que creo que tenemos que incorporar es esa invención simbólica tuya, criaturas maternas por seres humanos. Yo desde que la leí el otro día me sí, parece maravilloso. Eso viene de Adriana Alonso Sámano, y ella habla de criaturas maternas para también sacar el humano como palabra pseudo inclusiva, que también Mari Dali lo menciona en Exórbita. Sí. Es muy precioso. Muy precioso. Sí. Sí, claro. Está Conchi también ahí con la mano levantada. Bueno, hola, buenas tardes a todas. No sé si se me oye bien, porque hay un poco de ruido, ¿sí? Bueno, yo tengo aquí el libro de Andrea. ¡Guau! Bueno, Andrea, yo creo que ya te he dicho en personal lo que me ha parecido de tu libro, pero sí que me gustaría contar cómo me acerqué al libro, ¿no? Al principio, cuando empecé el libro y contabas tu historia de violencia con las mujeres, ¡uf! Dije, uy, ¿qué me van a contar? ¿O va a ser todo el libro así? Y enseguida conecté con la imagen tuya, con tu madre, ¿no? Tu madre, y cuando hablabas de tu silencio triunfante, ¿no? Frente a esa tía tuya, ¿no? Ahí ya, pum, ya está, ya explosionó la semilla, ¿no? Y lo que a mí me ha tocado es porque el silencio es algo que tiene en mí tiene algo muy familiar de mi genealogía, la utilización del silencio, y ya ahí ya me puso ya en tu libro, me puso ya en camino, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que más me ha tocado de las muchas cosas que podría decir
es que es como que descubres algo que creías que lo sabías, ¿no? Y que no lo sabías, que es cuando empieza el silencio, cuando se acaba no, la violencia empieza cuando empieza el silencio, ¿no? Algo así es lo que interpreté de lo que tú decías, ¿no? Que la violencia que hay en el silencio, ¿no? Entonces sí que es verdad que decía, las mujeres hemos estado silenciadas, ¿no? A veces utilizamos el silencio entre nosotras, hablo por mí, el silencio entre nosotras para también castigarnos, ¿no? Para no sé, ¿no? A mí de las muchas cosas que dices en el libro, lo que más me ha removido es eso, ¿no? Que hay violencia en el silencio, ¿no? La mujer ha estado en sumisión y entonces ha estado silenciada, pero a veces utilizamos el silencio para relacionarnos entre nosotras también, como castigo. ¿Te parece a ti que por ahí puede ser? No sé, eso es lo que más me removió, ¿no? Entonces, no, luego de ahí ya venía la palabra, ¿no? Si somos mujeres brujas, utilizamos la palabra conjurada. Si somos madres, la materna. Si somos hijas, no sé, ¿no? De ahí me venían muchas cosas, ¿no? A partir del silencio, cuando una rompe el silencio con las mujeres y quiere relacionarse con la voz, ¿no? La palabra es la lengua materna, ¿no? Me parecía a mí, que desde el momento en el que nos queremos separar de la madre para tener la identidad, pero al separarnos de nuestra madre para tener nuestra propia identidad también, ¡taca!, pegamos el tajazo a la genealogía. No sé si me he explicado bien. Gracias. Gracias, Conchi. Muchas gracias. Sí, ha sido muy inspirador leerte por correo electrónico. Muchas gracias por todo eso. Yo creo que el silencio no es uno solo, porque también el silencio está en la lengua materna también es muy fértil. También el silencio es fértil, precede a la lengua, o es parte de la lengua en su precedencia, cuando estamos oyendo también en silencio las voces. Entonces también tiene una fertilidad el silencio, de estar con nosotras mismas, de también ir dejando que muchas cosas que tenemos dentro de repente puedan ir encontrando su lugar. Necesitamos de silencio para que también se revelen cosas, necesitamos de un silencio fértil, o sea que también el silencio es fértil, pero claro, otra cosa yo creo que puede ser el silenciamiento, cuando viene de afuera, o la sanción que se impone sobre nuestra palabra, o lo avasallador que puede ser un gesto que nos acalla, como y el enmudecer, ¿no? Porque no podemos defendernos en cierta situación, porque las palabras nos aplastan, porque no tenemos la posibilidad de una escucha verdadera de parte de las otras, y entonces la palabra nos sale libre. Y eso es lo que yo digo en el capítulo 1, que finalmente descubro que es la escucha lo que ahí faltaba. No era ni siquiera que faltaran palabras, que era como yo antes pensaba, palabras de la lengua materna, sino que faltaba una escucha, precisamente un silencio fértil que precediera la posibilidad que yo pudiese decir lo que estaba sintiendo, lo que me estaba pasando, lo que había vivido, lo que estaba viviendo. Porque si hay una presión, hay una sanción, yo creo que la sanción es nefasta para que la voz de una aparezca. Y entonces, claro, ahí está también todo el silenciamiento de las mujeres en las sociedades patriarcales, desde la historia del patriarcado, cómo ha dejado las voces de las mujeres ahí, que no acalladas o borradas, o qué sé yo, como esa es otra forma de silenciar o de hacer enmudecer, pero muy diferente a este otro silencio más fértil que requiere la lengua materna para salir.
Y entonces, claro, también está ese otro como que te dejan de hablar, o qué sé yo, como una especie de ley del hielo, como decimos acá, que puede ser muy cruel también, muy violento, muy manipulador. Entonces, como que quizás quizás hay que ir poniendo, ir nombrando de distintas maneras estas experiencias que tienen que ver con el silencio. Ayer en el taller antes de ayer en el taller de Nieves también ella trajo a Luisa Muraro con lo de que muchas cosas pasan mientras estamos durmiendo, ¿no? Como muchas cosas se fraguan mientras dormimos, que ese dormir también es muy silencioso, ese estado del dormir onírico, y ahí también de repente en la mañana nos levantamos con otra idea de las cosas, o se nos revelan otras verdades, porque ha habido también un espacio ahí con el dormir, con el sueño, con ese estado del alma distinto, ¿no? De que no es de la vida consciente. Entonces también puede ser, como digo, toda esa precedencia muy fértil. Exacto. Y esto de las palabras, cuando se acaban las palabras, comienza la violencia, es una idea de Hannah Arendt. Es una idea de Hannah Arendt, sí, muy potente, porque cuando se acaban las palabras de la lengua materna, aparece la violencia que puede ser el uso de la fuerza, pero también la violencia del desorden simbólico que trae la ideología con el lenguaje, ¿no? Sí. Gracias, Conchi. Camila, hola. La Camila se detuvo ahí. Está la Maite también, con la mano levantada. Que la Camila no, se le fue la conexión. Maite, si quieres tú. Esperamos a Camila, os digo yo. Hola, Andreita, Ana, a todas, chiquitas. Sí, a mí me emocionó mucho el libro. Yo los leo y los vuelvo a releer porque necesito, para mi comprensión, leer muchas veces algo. Entonces, bueno, primero agradecer que haya llegado y que lo tengamos en vivo, en papel, porque yo creo que la relación con el libro así tomado y con papel es muy importante. Yo necesito andarlo trayendo en mi mochila, necesito relacionarme con el libro físico, así como necesito relacionarme físicamente con Andrea, con las chiquillas, o sea, necesito ese contacto. Quería decir algo que a mí me pasa también cuando tú hablas de tu conexión en la infancia con la naturaleza, que yo siento que la conexión con la infancia, o sea, con la naturaleza en la infancia es muy verdadera. Es muy verdadera, y yo lo escribí porque me cuesta, entonces dice, la relación con la naturaleza en la primera infancia yo creo que se debe a que que es el tiempo en nuestra vida en que no está instalada el androcentrismo brutal, que en realidad estamos mucho más viviendo en lengua materna, que la vamos escondiendo después cuando entramos al colegio, que va siendo intervenida, pero queda solamente escondida, porque siempre está, y yo me doy cuenta y lo logro ver, ya a esta altura de mi vida, pues la relación que establezco con mujeres que me van enseñando de la lengua materna y me van enseñando del feminismo, de la diferencia sexual. Y ahí me doy cuenta que siempre estuvo, que nunca la perdí, que estuvo escondidita nomás, y que había que volver a reencontrarla. Y a mí me hizo mucho sentido cuando hablas del silencio, que es cuando no, el silencio, el silenciamiento, cuando no tenemos la confianza de que hay una escucha en apertura. Y a mí me pasó mucho en mi vida, que el silencio se me da cuando no hay escucha, pero es maravilloso cuando sí la sentimos. Entonces,
Y al final puse que antes de la palabra, de que aprendiéramos a hablar, ya existía una comunicación verdadera. Y esa cosa verdadera es la que nos hacía conectarnos verdaderamente con la naturaleza, porque no había intervención de conceptos. Éramos reales, estábamos en la verdad. Y eso es lo que yo siento. Y eso es lo que vuelvo a escucharte a ti cuando te leo. Y bueno, todo lo que pasa con el libro, en cada una de tus partes. Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias por todo lo que yo aprendo con todas ustedes, contigo, preciosa. Muchas gracias, Maite. Dices cosas muy, muy importantes, muy bonitas. No sé si quieres decir algo más o está bien. Yo también siento que esa conexión, claro, la conexión con la naturaleza, con el mundo también animal, con todo, o sea, que con todo vamos teniendo comunicación. A mí ahí la empatía me ha revelado muchas cosas. Por ejemplo, esa idea me gusta mucho, la de la empatía, entendida como como un poner en juego los campos sensoriales. O sea, la empatía como eso. O sea, que necesitamos cuerpo para practicar la empatía, necesitamos sentidos para practicar, y cómo esa empatía nos va conectando comunicativamente con el mundo vegetal, el mundo animal, y ahí está también esa comunicación primigenia. Y que las brujas de fines de la Edad Media lo tenían sumamente claro, incorporado en sus prácticas de vida. Nieves está silenciada. Sí. Ahí está Camila. Nieves, di nomás. Hola. Bueno, adelante intenté y se me fue la conexión cuando iba a hablar. Bueno, hola a todas, gracias Andrea. Yo también tengo el libro físico y eso me pone muy contenta. Me hizo muy feliz recibirlo, muy feliz, muy entusiasmada, me puse a leerlo. Y creo que, bueno, el primer capítulo fue como conocerte de vuelta, porque creo que cuando te conocí, estabas saliendo un poco de toda esa etapa yo lo que sentía era que estabas siendo valiente políticamente de nuevo, porque estabas animándote a otro grupo, que éramos nosotras. Sentí eso en ese momento. Y por lo tanto sentí y conocí un poco que venías de un dolor del grupo. Y esa valentía que se estaba abriendo hacia nosotras de tener un grupo nuevo que hasta hoy en día existe y que ha sido hermoso, yo creo, para todas las que lo hemos habitado. Entonces empecé a leer el libro con esa sensación de estar conociéndote de vuelta con más detalles, con más sinceridad, con más tiempo, que habiendo pasado de eso también. Y me pasó también, cuando lo continué leyendo, que es muy tú, en el sentido de que reúne una capacidad que siento que tienes de enseñar tantas cosas, pero de una manera que es hablando con nosotras. Como que siento que todo lo que aprendí de ti fue de una forma de ser tu amiga, de ir a verte, de escucharte. Entonces siento que el libro tiene como una cosa asombrosa, que es esa de que lo voy leyendo y la cantidad de información que tiene es verdad que lo podríamos leer tipo 1000 veces porque aborda la teoría y de ahí se puede sacar un montón, y aborda también tu vida, que también es para
aprender y conocerte un montón, y siento que toda mi experiencia contigo vivida ha sido eso, como al mismo tiempo que ir conociéndote, ir aprendiendo un montón, como que fueras, no sé, una maestra innata de algo, porque al conocerte ya es aprender, más allá que con todas las personas y mujeres que una se vincula pasa un poco eso, contigo a mí me ha pasado especialmente, particularmente. Y bueno, y después yo viví también en el grupo situaciones difíciles, y siento que hay algo muy rico de este libro en particular en el que tú te confiesas o que tiene que ver con eso, con tratar ese tema sinceramente, honestamente, con emoción y todo, con la emoción que eso trae. Como que es verdad que al principio duele un poco leerlo porque yo creo que eres tú expresando tu dolor. Entonces una lo siente y duele. Pero es algo que pasa. Después yo también la experiencia que viví fue dolorosa. Y yo creo que nos pasa a todas. Y estoy últimamente muy sintiendo y pensando sobre lo que es la política de las mujeres, lo que significa. Siento que tu libro trae mucho eso, qué es la política de nosotras, cuáles son nuestros conflictos, cuáles son las cosas que nosotras abordamos políticamente que son sumamente importantes, o sea, la lengua, la creación del mundo, todo, cuando ya nos damos cuenta de que somos nosotras las que lo creamos, las que creamos todo, las que somos la materia de la materia, ¿no? Como que después de eso, después de que te das cuenta, ¿qué haces con eso, no? Como siento que tú y la Yeca para mí han sido maestras de eso, ¿qué hago con eso? ¿Lo tomo por dónde? Yo también me puse a maternar y la sigo escuchando y por ahí puedo ser menos activa porque estoy ocupada maternando a mi hija muy pequeña todavía, y las escucho porque siento que me traen eso, ¿qué hago con esto? Entonces por ahí me gustaba preguntarte como, o escucharte de nuevo hablar un poco sobre esto, sobre lo que es la política y la relación entre las mujeres y el conflicto entre nosotras cuando surge, cómo se ha ido para ti con tu experiencia tan amplia en grupos de mujeres, cómo se va armando, porque también siento que en Feministas Lucias, aunque haya habido algunos conflictos internos, como que, no sé, se ha mantenido una paz y una armonía y una capacidad creativa impresionante. Entonces, algo de unas palabras como para explicar ese sostén, no sé, cómo se sostiene, ¿no? ¿Cómo lo sostenemos? Eso, gracias. Gracias, Camila. Qué gusto verte y escucharte. Es cierto que te mantienes muy cerca todos estos años, con todas las vivencias que nos atraviesan, ¿no? Y que ahora también estás en otro territorio también. Pero te sentimos siempre muy cerca, muy presente, y además que, bueno, que me gusta mucho que vuelva a este inicio de Feministas Lúcidas, que yo venía precisamente saliendo de este conflicto con el grupo anterior. Hoy día también hay mujeres que me acompañan, que estuvieron en esa historia, y que ustedes fueron para mí en ese momento un sostén fundamental, porque también traían mucha fuerza, muchas ganas de hacer, de aprender, de todo, o sea que fue fundamental para mí conocerte. Y creo que bueno, que sí, que luego también tú viviste algo bien así, un nudo importante ahí, y que también a mí me hizo estar muy de tu lado, porque yo también había tenido precisamente una experiencia más o menos similar. Entonces eso también me hizo estar de tu lado, o al menos así lo sentía yo por dentro, y eso traté de expresar. Y creo que, claro, que finalmente vamos aprendiendo de todas esas cosas, de todos esos nudos,
para poder ir no reproduciendo los mismos errores. Como, aunque yo siento que de verdad no hay, como dijo recién Ana, no hay conclusiones frente a esto, o sea que es una cosa que se va haciendo en el movimiento mismo de la vida y probablemente no termine nunca de cuajar en alguna conclusión, porque tiene que ver con la misma práctica relacional que es así, que trae claroscuros. La práctica relacional es así. Y va moviéndose en la medida en que las mismas relaciones también se van conformando, o nos vamos separando, vamos tomando distintos caminos, pero yo creo que hay cosas que ya sería, que para mí ya son más claras, más de lo que no se debería reproducir, repetir, como es no dejar entrar tanto la ideología a los espacios de mujeres, y no intentar tampoco suplantar a la madre, como intentar siempre mantener vivo este origen. Madre que es la madre concreta, pero que también es la trascendencia de la vida y la palabra que cruza todas las civilizaciones. Mantener vivo eso, mantener viva también la relación con nosotras mismas, la reflexión profunda con nosotras mismas, la total autenticidad, honestidad con nosotras mismas, o sea que es una cosa que estamos constantemente mirando y remirando. Y el sostenernos entre mujeres, o sea que Lúcida existe porque somos las que estamos sosteniéndolo, como finalmente somos pocas pero bastantes, y bastantes es una, es así, es como mientras haya una, otra, ya podemos ser y sostener y con ganas de estar ahí creando o practicando la política de las mujeres ya es suficiente para mantenernos hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde lleguemos como feministas lúcidas, y por ahora las que estamos con mucha, yo siento mucha energía todavía creativa, de seguir expandiendo y sosteniendo la genealogía femenina, las pensadoras, las escritoras, nuestras propias voces, en fin, como también hemos ido aprendiendo mucho, yo al menos he ido aprendiendo mucho también de mis propias equivocaciones en los espacios de mujeres. Y esa experiencia me nutre. Eso no sé, por ahí Camila, es algo que tengo que también pensar más. Pero yo te siento parte de Feministas Lúcidas, de todas maneras. No sé si alguien más quiere decir algo. Nieves, tú también ibas a decir algo recién, no sé si todavía lo quieres decir. Fue un hilo que me vino, pero ya no sé cuál era. Pero bueno, ahora me ha venido otro, ¿no? Escuchando a Camila, ¿no? Y es que creo que lo que verdaderamente nos vale y nos sirve de este libro es lo que vuelve a poner en juego, que es una forma de vida, una memoria, un modo de estar, de ser, siendo, si queréis, ¿no? O sea, creo que nos devuelve gesto, que nos recuerda gesto, y que desde ahí pues es altamente político, es altamente importante, o sea, lo es todo, porque lo trae todo y muy bien ordenado. Pero es eso, es una memoria, es un hilo de memoria que bueno, que nosotras tenemos y que no queremos perder, y que estamos aquí custodiando, pues gracias a muchas, gracias a otras, gracias a las editoras, gracias a las que nos leemos, a las que nos cuidamos, a las que compartimos, y muchas gracias, Andrea.
Mm. Mm. Muchas gracias a ti, Nieves, por estos hilos preciosos de conversación que me convidas. Y muchas gracias a las editoras, por supuesto, preciosas, y también muy buenas editoras, porque también hacen un trabajo muy delicado con la escritura, con nuestra escritura. Y a todas las que están hoy, ahí está Tania también, que también es de los... Ay, Tania, la Tania que es una amiga de nuestra de Feministas Lúcidas. Tania, te doy la palabra que... Hola a todas, ¿me escuchan? Ya, qué bueno. Hola a todas, bueno, quiero partir agradeciendo a Andrea su creación hermosa. Cuando leí el título, Andrea, Confesiones, dije, wow, Andrea quiere conversar con muchas de nosotras. Y como te lo comenté hace unos días atrás, no, cuando fui en busca del libro, te dije, me lo voy a leer y me lo voy a tragar, y sentí este deseo como de leerlo muy rápido, pues me ocurrió todo lo contrario. Me senté contigo en mi casa a una conversación íntima, a escucharte. Y como comentaba Ana, llevaste esa invitación a mí a mirar en mí. Vivencias que si todas las llevamos de diferente forma, son situaciones que la mayoría hemos vivido. Estos quiebres con las relaciones, y que nos ha costado muchas veces poner en palabra lo que nos hacen sentir. Y tú has puesto muchas palabras en mis sentires, Andrea. Desde ahí te lo agradezco mucho. También quisiera compartir que me ocurrió con tu libro, este deseo de que ojalá cada futura profesora y futuro profesor pudiese tener una profesora que habite el aula en lengua materna, que muestre la verdad de la lingüística. Eso siento que es lo que tú has hecho, que es lo que haces en el aula, mostrar la verdad de la lengua, de la lingüística. Y encontré, se me pararon los pelos de mi piel cuando comencé a leer los escritos de tus alumnas y tus alumnos, Andrea. En tu texto, en tu creación, compartir las creaciones de ellas y de ellos, y pensar en que son las futuras profesoras y profesores que van a estar entregando eso a otras generaciones, es sí el soñar que muchas y muchos van a volver a la raíz y van a llevar la vida a la realidad, a una conversación con la palabra verdadera, que es en lengua materna. Eso deseaba compartir con ustedes aquí en este momento, esperando también que llegue el libro que necesito subrayar, que necesito volver a leer 1000 veces, y que llegue a tantas y tantos. Así que agradecerte, Andrea, agradecerle a las mujeres de Sabina Editorial, que están haciendo posible que el libro viaje kilómetros para que llegue a tantas. Solo gratitud. Y muchas gracias por este momento en que estamos aquí reunidas en esta conversación, Andrea. Gracias, Tania. Muchas gracias. Muchas gracias. Tania lo leyó de la biblioteca de Feministas Lúcidas primero, y ahora por eso está esperando el suyo propio. Sí, muchas gracias, Tania, porque yo también sé que tú tienes vocación de maestra y me gusta mucho que repares en eso, ¿no? De haber puesto también las voces
de algunas de alumnas y alumnos, porque podría, claro, decir mucho más. Pasan cosas muy mágicas en el aula. Me han pasado cosas muy mágicas en el aula desde que estoy en el aula en lengua materna precisamente. Así que muchas gracias por decirlo, por nombrarlo. Sé también que tú has tenido nudos en relaciones entre mujeres en la política, por eso también sé de dónde viene lo que me dice, y también me alegra mucho que te haya dado sentido para tu propia experiencia. Y bueno, me encantan las lecturas, las lectoras. Me encantan, me encantan las lectoras que hoy día han dicho su experiencia de lectura con el libro, porque también las lectoras son muy importantes. Somos todas muy importantes como lectoras de la escritura de las mujeres. Así se va tejiendo también la escritura de las mujeres. Pues Andrea, yo creo que a lo mejor si nadie más quiere hablar, podríamos, ha sido precioso, pero tampoco podemos cansarnos porque tenemos que hacer muchas cosas. Yo sí que quería decir una cosa que me viene a la cabeza, que no me quiero quedar sin decirla, que es que ahora mi mantra, como si dijéramos, es demasiada violencia hemos sufrido todas las mujeres para lo bien que estamos, ¿no? Y esto lo aplico también a los conflictos que tenemos entre nosotras. Vivimos en una violencia constante. Entonces, ¿cómo no? Las relaciones entre nosotras no se van a contagiar también. Pero como punto de esperanza os digo que ayer, por primera vez, de los muchos conflictos, porque soy muy mayor ya, que he tenido también en grupos de mujeres, ayer por primera vez me he ido de un grupo con amor, sin querer convencer a nadie de lo mío, como si dijéramos, pero también sin que me convencieran, con libertad, y creo que quedo amiga de todas las mujeres que están ahí, pero hay un tema que atraviesa ahora, que es lo trans, que a veces rompe cosas como esta, ¿no? Y entonces, pero no lo ha roto, o sea, quiero decir, yo voy a mantener la relación, ellas también, pero nos estamos respetando en este momento el que mi política me dice que yo me tengo que ir de ahí y ellas respetan. Así que es también un punto de esperanza, o sea, es como el primer conflicto entre mujeres, ya que os digo que he vivido varios, que lo vivo así de serenamente. Y entonces es posible también salir de esa violencia ambiente, ¿no? Y que hemos aprendido y que siempre es como una confrontación. Así que gracias, Andrea, porque yo creo que me ha ayudado tu libro. Fíjate, sí, es que nos vamos enganchando en hilos, ¿no? Y esto es un triunfo de tu libro. Así que dedicado para ti. A ver si sigo haciéndolo bien ahora. Pero de momento creo que está bien hecho, ¿eh? Qué bueno, Ana, me alegro un montón pues es que haya sido así, sí. Así en eso estoy, ya os iré contando más, ¿no? Porque estas cosas, como están vivas, pues van pasando cosas todo el rato, ¿no? Pero en este momento estoy en paz, ¿no? En paz, y además tengo un sentimiento amoroso, incluso con mujeres que me están diciendo, es que una mujer trans es un hombre trans, es que este lío, ¿no? Digo, no, déjalo estar, ella está sintiendo eso, yo estoy sintiendo otra cosa, tenemos que coger un camino cada una. Entonces, ¿cómo coger eso sin odio y tal, ¿no? Y sin violencia? Así que si quieres despedirte tú, autora preciosa, pues ahí te dejo. Muchas gracias, Anita, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que ya hemos dicho tantas cosas que ya se me van a quedar ahí dando vueltas por dentro, y además en los sueños de la noche y todo lo demás. Y ya podemos seguir además con este diálogo que es infinito, con todas, y con mi mundo relacional. Eso, que el diálogo sigue. Que muchas gracias por estar, por las palabras, realmente lo sentí como una celebración y me siento muy, muy feliz, muy emocionada. Estoy muy contenta, la verdad, con todo lo que ha pasado ahora en esta conversación. Y vuelvo mi gratitud a Nieves, a Ana, a Carmen, a mis amigas, a mis compañeras de Lúcida, a las antiguas amigas, a todas las que están aquí, a mi genealogía también. Estuvo mi hermano, mi hermana.
me siento muy bien acompañada, muy querida, con lectoras maravillosas, magistrales, así que eso, que no sé, no sé qué más decir de todo lo que ha sido muy bonito. Y invitarlas a continuar con la lectura, a que sigamos conversando, que esto no se acaba acá. Eso. No sé, Ana, si quieres agregar algo más. Vamos. Ahí hay muchas cosas que se han dicho por el chat y bueno, ya las he ido mirando y yo me siento muy feliz de todo eso. Esto va a salir grabado y Ajá, ya también eso. vamos a publicar la grabación. Eso. Genial. Gracias Adiós, a todos. Nieves. Un placer, gracias. Gracias. Adiós, amigas. Si quieren, Chao, tomamos una muchas fotito, gracias. las que quieran. Ay, la prenden fotito, la fotito. prenden su camarita. ¿Y qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? Nada. Solo encender la Sonreír a la camarita, cámara. sonreír a la cámara. Voy a pasar a la siguiente pantallita. Ahí está. Muy bien. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a y todas. felicidades. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. chao. Un gran Buen abrazo. día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. Andrea. Próximo Chao, sábado nos Isabel, que vemos estén en la muy bien. biblioteca. Abrazos. Abracitos.